¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a Mente y Salud Transformando tu Vida. Mi nombre es Daniela Anzoulatos y tengo el placer de estar acompañada el día de hoy del licenciado en Psicología, mención clínica, Stefano Mobili. Bienvenido a este espacio. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por acompañarnos. Stefano, hoy vamos a hablar sobre un tema del cual habíamos conversado un poco. Está bastante en boga hoy por hoy. Es un tema que tiene que ver con nuestra cotidianidad y es el tema del celular. El título es "Tu celular está robando tu paz". Y quisiera saber, antes de comenzar con la entrevista, ¿cuándo puedes saber que el celular pasó de ser una herramienta funcional a ser un problema en nuestra cotidianidad? Bien, principalmente yo creo que cuando las áreas de tu vida empiezan a verse afectadas, por ejemplo, la parte académica, tu trabajo, tus relaciones sociales, interpersonales, empiezan a verse afectadas de alguna manera por esto, ya es un signo importante, un signo de alarma. ¿Okay? Además, yo creo que también es cuando empezamos a sustituir ciertas habilidades naturales de nosotros, como pensamiento crítico, memorizar, etcétera, por dárselo de pronto al celular. Ok. ¿Cuánto es la cantidad de tiempo que es sana para que una persona utilice su teléfono? ¿Depende de la edad? ¿Depende del contexto? ¿A qué se dedica? Sí, justamente. O sea, las personas somos muy diferentes entre cada uno, ¿no? Hay muchísimas variables a tomar en cuenta, pero principalmente yo diría que tomemos en cuenta primero lo que sería la intensidad, la duración y la frecuencia. ¿Ok? Y dependiendo del contexto, si yo trabajo de una manera en atención al cliente por medio de WhatsApp, evidentemente es algo que en el contexto está totalmente entendible y justificado, ¿sí? Es adaptativa a mi conducta, ¿okay? Pero si por el contrario yo utilizo el teléfono, por ejemplo, teniendo sueño en horas de la noche, no está siendo adaptativo porque mi cuerpo se está preparando para dormir, no para ver reels, videos, hablar por chats, etc. Por supuesto. ¿Por qué nosotros sentimos la necesidad de revisar el teléfono constantemente? Esto es súper interesante, porque nosotros de alguna manera estamos como condicionados. Nosotros, el hombre creó el teléfono, pero de alguna manera parece que el teléfono ahora nos condiciona a nosotros. Hay una serie de términos bien interesantes como condicionamiento de reforzamiento intermitente, una serie de cosas, pero básicamente es que nosotros empezamos a buscar reforzadores, ¿sí? Como placer, agradabilidad, sorpresa, validación al revisar el teléfono, ¿sí? Pero algo tienen las redes sociales, que las redes sociales o el teléfono, el contenido que consumas, no siempre es completamente llano. No siempre te va a presentar el placer. A veces te va a presentar, por ejemplo, cosas que te den miedo, susto, te aburran también, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer el cerebro o tu organismo? Va a buscar constantemente es lo otro, ¿sí? Entonces, se va a incrementar más esa probabilidad. Entonces voy a chequear el teléfono justamente para eso, así aunque no me haya llegado una notificación. Claro. Es interesante lo que comentas sobre cuando a lo mejor te puede aparecer un estímulo que tiene que ver con el miedo, porque yo cada vez que me acuesto en mi cama y me dispongo a dormir y me pongo a scrollear en redes sociales, me sale algo que tiene que ver con miedo y se arruinó el sueño por completo. Sí, a mí me pasa en la mañana, como que ¿cómo es posible que esto sea lo primero que yo veo en la mañana? Sí. Entro en una red social y la noticia más atroz del mundo, bueno, es lo primero que veo en la mañana. Claro. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro cuando pasamos horas desplazándonos por redes sociales? Mira, se sobrecargan mucho de lo que serían los centros del placer, ¿sí? O este sistema de recompensa, mejor dicho. Ese sistema de recompensa que es hoy en día con todo el tema del celular, las redes sociales, etcétera, la tecnología es inmediato, cuando hace tiempo no. Por ejemplo, cuando uno iba, en mi época, ibas a ver un programa y tú tenías las propagandas, los comerciales, ¿sí? De tantos minutos. Ahora, si tú quieres ver determinado contenido, lo puedes ver cuando tú quieras, como tú quieras, sin cortes, etc. Entonces se sobrecarga justamente lo que sería ese sistema de recompensa. Ya no hay un tiempo de espera, no hay una tolerancia a la espera, a la frustración, no hay tolerancia al aburrimiento. El aburrimiento es una emoción secundaria o sentimiento que es de hecho adaptativa. Es displacentera, a nadie le gusta sentirse aburrido, por supuesto, pero es adaptativo, o sea, es necesario. Y yo creo que hoy en día, más a los chamos, a los niños, no se les está estimulando para que toleren el aburrimiento.
porque entonces salto de una plataforma a otra y a otra y a otra y así voy. Para mantenerte entretenido constantemente. Exactamente. Quisiera saber si hay algún tipo de relación entre el exceso de uso del teléfono y la ansiedad. Sí, sí, sí. Hay una relación bastante clara, ¿sí? Desde muchos puntos de vista. Se me ocurre de pronto hablarte de dos específicamente. Ese constante chequeo que hablábamos hace rato, ¿sí? De revisar si me escribieron, si no me escribieron, si qué posteó determinada persona o no, me hace entrar a mí en un estado como de chequeo de hipervigilancia, ¿sí? Y por otra parte, específicamente el contenido que yo consuma. Por ejemplo, noticias, nosotros podemos desarrollar algo que se llama trauma vicario, que es una traumatización no por algo que me pasó a mí, sino por algo que veo en las noticias, en las redes sociales, ¿sí? Entonces, bueno, evidentemente, la cantidad de información que está procesando esta generación es muchísima. Información, claro, educativa por una parte, informativa, pero también información de todo tipo. Y puede ser información destructiva también. Y puede ser información destructiva, exactamente. Y en cuestión de minutos. Te metes en el celular y en cuestión de minutos de todo te sale, de todo, absolutamente de todo. Y eso sobrecarga. Y hay un término interesante que es esa fatiga cognitiva. Así como el cuerpo se agota, la mente, nuestros procesos cognitivos también. ¿Hay manera de aliviar esta fatiga cognitiva? Principalmente la prevención, el descanso, realizar descansos activos de pantallas, pero también de ese constante estímulo de lo que sería la información, lo que consumes, ¿sí? Y por otra parte, tratar lo que decía al principio, tratar de hacer uso de nuestras propias habilidades cognitivas, como la memoria, la atención, el pensamiento crítico, y no delegárselos a un 100% a un teléfono, porque no nos estamos estimulando. Hagan como el símil o la metáfora de que el cerebro es un músculo, es una metáfora, ¿no? Obviamente necesitamos ejercitarlos, lo que no se ejercita va perdiendo sus funciones, ¿sí? Entonces, yo creo que eso es muy importante. Entonces, hoy en día, ¿qué hacemos? No estamos hablando de la IA específicamente, pero entonces, bueno, la IA es una herramienta increíble, pero ¿hasta qué punto estamos sustituyendo nuestra propia capacidad de razonar, de resolver problemas, por delegárselo a la IA? Claro, por supuesto. Ahora, cuando hablamos de la ansiedad, el uso del teléfono puede estar relacionado con la ansiedad, pero yo estoy ansiosa y utilizo el teléfono o el teléfono lo... ¿Qué vino primero? Exacto, ¿qué viene primero? ¿Es mi ansiedad o es el uso del teléfono? Ambas, y depende mucho de la persona caso. Y el caso. Sí, ¿por qué? Porque muchas veces el teléfono nos sirve a nosotros como un alivio, como, bueno, escapar, ¿sí? Okay, como sí, algo recreacional. Como algo recreacional. Pero ¿qué pasa? Que hemos aprendido de las emociones displacenteras, por ejemplo, de sentir ansiedad, que de hecho evitarlas las refuerzan. Evitar te puede ayudar a que no la experimentes en determinado momento, pero en el futuro, y en el futuro próximo, tampoco es que va a ser en un mes, en el futuro próximo la vas a sentir de igual manera o incluso más, ¿sí? Pero también, bueno, el otro polo, ¿no? ¿Cómo se llama? El utilizar el celular me puede a mí causar también ansiedad, ¿no? Por lo que contaba, es estar constantemente hipervigilando qué es lo que escribo, qué es lo que no escribo, si me escriben, qué es lo que postean, etc. Además del contenido que a veces, o sea, muchas veces no se mide exactamente qué es lo que las personas postean, las cuentas postean. Entonces, bueno, llega un momento que por supuesto eso me sobrecarga emocionalmente también, ¿sí? Claro, muchas personas dicen que se sienten agotadas mentalmente sin haber hecho algo importante, sin haber hecho algún esfuerzo. ¿El celular puede influir en esto? ¿Tiene que ver? Claro, claro. A ver, si tú abres alguna red social y lo que te va a salir, por ejemplo, va a ser en algún punto tutorial de X cosa que a lo mejor ni siquiera vas a hacer, pero tú te pusiste a ver el Exacto, tutorial. un tutorial de una paella. Ajá, un tutorial de cómo hacer una paella y te lo pusiste a ver, 2 minutos que dura, 2 minutos, 3 minutos, 1 minuto. Pero lo que pasa en nuestro cerebro es que está procesando información de paso que es novedosa y que de alguna manera también estamos utilizando lo que es la memoria de trabajo, aprendizaje, una serie de procesos
en cuestión de ese video. Entonces luego bajas y te ves después una noticia en determinada parte de algo atroz. Entonces ahora te toca procesar emocionalmente la noticia. Y de paso, si tenemos un nivel de empatía adecuado, adaptativo, ¿cómo se sentirá la persona que vivió esto? Las personas... En cuestión de 15 minutos, mira toda la tarea que le estás dando a tu sistema cognitivo, a tu cerebro. En 15 minutos o menos. Es muchísimo. Entonces, bueno, lo más humano es sentirnos cansados. Eso es lo más lógico que pueda pasar, que nos sintamos cansados. ¿Cómo afecta nuestra capacidad de concentración estar constantemente interrumpidos por notificaciones, mensajes, likes, comentarios? Directamente. Nosotros podríamos, en nuestra atención, nosotros tenemos algo que se llama atención sostenida, que es lo que nos permite a nosotros dirigir nuestros sentidos a un estímulo o un conjunto de ellos, ¿verdad? Pero si hay... es una notificación, un sonido, alguien escribiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Es algo que irrumpe completamente ahí. Y que hablamos anteriormente, que entonces esto es algo que usualmente a mí me genera placer, sorpresa o algo, es algo que voy a querer hacer porque a lo mejor lo que me está llevando a mí, mi atención sostenida es otra cosa. Hacer la tarea, hacer un trabajo, hacer un informe, compartir con una persona, compartir con un amigo, ¿ok? Entonces ahí hay una relación bastante clara. Eso por parte de las notificaciones, pero de por sí se está hablando de que cómo funcionan ahorita las redes sociales, de alguna manera está modificando en cómo nosotros procesamos la información a nivel atencional. No sé si se han dado cuenta, pero a veces uno siente que la capacidad de atención... Sí, cada vez aguantas menos con la atención enfocada en algo. Es lo que te dura un TikTok, es lo que te dura un Reel, ¿sí? Entonces, bueno, eso es algo que... Porque las redes sociales nos llevan tan fácilmente a compararnos con otras personas. Esto es algo muy importante porque evidentemente teniendo contenido de personas, influencers, creadores de contenido, etcétera, puedes ver una gran parte de su vida, pero no el 101% de ella. ¿Por qué nos comparamos con vidas que a lo mejor no estamos conociendo en su totalidad? De por sí los seres humanos, las personas, tenemos una capacidad para referenciarnos. ¿Sí? Creamos patrones, referentes, imágenes sobre cómo funcionan las cosas, cómo funcionan los roles, etc. ¿Sí? Pero con esto de las redes sociales, influencers o no, porque a lo mejor tienes un amigo que no es un influencer, pero que bueno, postea naturalmente lo más bonito que tiene, los logros, las metas, etc. ¿Sí? Y obviamente lo que hacemos es que comparamos con esta naturaleza de referenciarnos, comparar lo que postea, que bueno, si físicamente, bueno, puede ser una foto súper editada, tal, preparada, no sé qué, o si es a nivel de metas, bueno, algo que específicamente en el contexto específico de esa persona logró, etcétera, y lo estás comparando con tu realidad inmediata, que puede ser tú estando en la habitación, en tu cuarto, revisándolo, ¿sí? Entonces, comparamos a lo mejor el mejor momento de una persona con nuestra realidad inmediata, ¿sí? Entonces hacemos esas comparaciones que muchas veces es una comparación injusta. Algo que a mí me gusta mucho y desde la terapia cognitivo-conductual, algo que siempre preguntamos es si eso que tú te dices o cómo te hablas se lo dirías a un ser querido, ¿sí? Entonces a veces una pregunta que utilizamos bastante es, bueno, ¿tú le dirías esto a alguien que quieres mucho? Por ejemplo, es que fulanito o fulanita hicieron tal cosa y tú estás aquí en tu cuarto, etcétera. No, bueno, ¿por qué no? Porque se sentiría mal. Bueno, ¿cómo te sientes tú entonces cuando tú misma al recibir ese mismo, comentario sobre ti? Al recibir eso. Claro. ¿Qué consecuencias tiene compararnos constantemente con la vida de otras personas? Para nuestra autoestima, para nuestra salud mental. Sí, bastante. Sí, es algo que es muy frecuente, ¿sí? Como te comentaba, uno puede tener una referencia, utilizarlo como rol, etc. Un rol referencial, perdón. Pero si es algo muy frecuentemente, una comparación injusta, entonces por supuesto la autoestima se va a ver afectada, ¿sí? Porque no me estoy mirando a mí mismo, sino que estoy mirando entonces al otro. ¿Cómo puedes trabajar tu autoestima en función de que, pese a lo que puedes ver en redes sociales, no te afecte? Yo creo que más allá de que no nos afecte, sería ¿qué hago yo cuando me siento de esa manera? Okay. O sea, en los momentos en donde nos sentimos peor o mal, es donde mejor debemos de tratarnos, ¿sí? Entonces, vi esto que me hizo sentir mal, entonces ¿cómo me trato?
me castigo, me machaco emocionalmente, me critico aún más, o más bien me apoyo a mí mismo, me doy palabras de aliento, etc. Yo creo que principalmente sería qué me digo en esos momentos cuando tengo esas comparaciones. Y bueno, por supuesto, tratar de enfocarnos es en nosotros mismos, sin perder de vista el otro. Bueno, no somos seres aislados, no somos islas, ¿no? Somos, por supuesto, todos estamos interconectados, pero debe haber un balance, un balance en eso. ¿Por qué a veces sentimos que todos están avanzando menos nosotros cuando manejamos las redes? Con respecto a lo que estábamos hablando ahorita. Sí, usualmente las personas suelen, las redes sociales llevan y refuerzan mucho, de hecho, que postees lo que serían tus logros, tus metas, etc. Y lo que hacemos es eso, comparar con nuestra realidad inmediata, ¿sí? Pero ahí una pregunta importante sería, ¿qué es un logro para ti? Claro. ¿A qué le damos valor en estas cosas? ¿Sí? En estas actividades, en estas metas, aspiraciones, ¿sí? Entonces yo creo que dirigir más bien toda esa energía a qué le das valor a tu vida. Por ejemplo, estoy hoy acercándome a la persona en la que me quiero convertir. Es muy distinto de pronto decir, quiero tener un doctorado, por poner un ejemplo, ¿sí? Tener un doctorado es como poner ese valor en algo externo, que tiene que ver contigo, por supuesto, y es muy chévere, es cool, pero bueno, ¿qué valor tiene, por ejemplo, que alcances el doctorado? Bueno, que va a ser una persona, qué sé yo, que está preparado. Pero para estar preparado, entonces necesariamente, y a juro, tienes que llegar a ese doctorado, o puedes hacerlo de otras maneras. Entonces, si cambiamos un poco la óptica, el foco, podríamos incluso acercarnos a esos logros, de nuestros logros, de una manera, por supuesto, más amable, más compasiva. Ok. Bueno, Estefano, vamos a darnos un espacio para conocer a los aliados de este proyecto de Mente y Salud y seguimos con más de esta entrevista. Y ese fue el espacio de nuestros aliados acá en Mente y Salud. Continuamos la conversación con el licenciado Estefano Movilli. Tengo una pregunta y es ¿qué impacto tiene el celular en nuestras relaciones como amistades, familia, pareja? Es bien interesante porque el celular, la premisa es que nos podría mantener conectados. Y en cierto sentido nos mantiene conectados de muchas cosas, ¿sí? Pero por alguna razón nos aleja de las personas más inmediatas, pareja, familia, amigos, ¿sí? Entonces, por supuesto, creo que a todos se nos puede venir a la mente alguna cena familiar, alguna reunión con amigos y percatarse cuántas personas realmente están más en el celular que en el momento, ¿sí? Y si no se lo recuerdo, pueden hacer el ejercicio. De hecho, me parece interesante que comentes eso porque hubo una Navidad en la que mi papá decidió que no habían teléfonos. Excelente. Entonces agarró un bolso y dijo, dejen sus teléfonos allí que la vamos a pasar mejor, se los aseguro. Lo pusimos, tal, no sé qué. Y fue toda la noche jugar juegos de mesa, bailar, cantar, y se pasa el tiempo muchísimo mejor que cuando tenemos el teléfono. Evidentemente es una herramienta que, como comentas, nos ayuda a conectarnos, pero creo que en momentos donde estás con toda la gente con la que deberías estar conectado, no es necesario. Ahora, ¿es posible sentirse solo aún y cuando estamos conectados a cientos de personas a través de redes sociales? Sí. De hecho, en los últimos años, la OMS ha salido como una alerta sobre el aislamiento en las personas en general, sobre todo en los jóvenes. Y el sentimiento de soledad es bastante subjetivo, es más de nosotros mismos, ¿sí? Podríamos estar rodeados de personas, pero sentirnos aún solos. De hecho, es un verbatim muy común en personas que tienen, por ejemplo, temas con depresión, ansiedad, porque es un tema más de cómo yo percibo el estar acompañado. Entiendo. ¿Cómo influye el exceso del celular en esta sensación de sentirte solo? Es que el exceso del celular nos hace perdernos de cosas, de momentos, de conexiones, de estar presentes con el otro, con mi familia, amigos, pareja, etcétera, lo que comentábamos hace rato, ¿sí? Entonces,
si voy al principio de esa definición que dimos sobre cómo sería o cuándo sería un problema, yo les comentaba que era intensidad, duración y frecuencia, o sea, cuando esto está exacerbado. Entonces, bueno, ahí sería, ¿sí? Que la frecuencia, la duración o la intensidad con la que yo uso el celular me está, de hecho, alejando de todas estas personas y me está incluso haciendo incrementar esos sentimientos de soledad. Entiendo. ¿Qué señales podrían indicar que una persona, por ejemplo, yo estoy desarrollando un apego hacia el celular o una dependencia emocional hacia el celular? Cuando mis emociones se ven fuertemente influenciadas, no quiere decir que, bueno, si yo utilizo el celular y me lo quito y yo me molesto un poco, eso no necesariamente es una dependencia emocional, sí, pero si yo sin el celular no puedo experimentar alegría, ¿sabes? O si me lo quitan, que tenemos casos, ¿no? De chamos que tienen entonces arrebatos por la retirada del celular muy, muy fuertes, entonces ya estaríamos hablando de esa dependencia en ese sentido. Que hay algunos estudios bien interesantes que hablan incluso de que hay una dependencia física, porque la cantidad de neurotransmisores que genera el claro, a lo mejor tenerlo en la mano. Exactamente, es bien fuerte y también bien interesante y una alarma para todos los profesionales que trabajamos con la conducta humana, ¿no? Te iba a comentar, obviamente, sin dar muchísimo detalle, ¿has tenido un caso similar en terapia? Sí. Casos de personas que tienen, sobre todo muchachos, que tienen estos arrebatos, una desregulación emocional muy, muy fuerte, ¿sí? Incluso llegan a hacerse daños a ellos mismos, hacer daño a, de pronto, objetos, dañar la casa, ¿sí? Por eso, y se han reportado casos, no me llegó a mí, pero he reportado casos de personas que, sobre todo muchachos, que sí le hacen daño entonces a la familia o a los profesores, por ejemplo, en el caso de que le retiran el celular. Yo ahí también pondría, es que si estamos viendo que la persona tiene una dependencia a este celular o por el estilo, bueno, vamos a hacerlo más bien por aproximaciones sucesivas, esa retirada de, ¿no? Ok. Creo que, claro, todo depende. Paulatinamente. Todo depende del caso, pero exacto. Ok. ¿Qué pasa con nuestro descanso cuando utilizamos el teléfono antes de dormir? Uno suele pensar como que, bueno, voy a utilizar el teléfono para descansar un poquito y de repente pasaste 2 horas scrolleando y perdiste el sueño completamente. Totalmente. Tiene muchas variables. Por una parte, todo lo que sería lo emocional. Si tú te estás preparando para irte a dormir, pero ves una noticia muy alarmante, obviamente eso te va a generar cosas, ¿no? Que no va a ser sueño específicamente, ¿sí? Por otra parte, es que las pantallas le dan señales a nuestro cerebro de que, mira, es de día. Te doy una luz ahí en toda la cara, obviamente, mira, es de día, vamos a prepararnos para estar alerta, almorzar, exactamente, claro. ¿Sí? Pero no para dormir. Entonces, de hecho, algo que se ha practicado, yo lo he practicado, es muy interesante, es retirar el uso de pantallas 40 minutos por lo menos antes de dormirse. Es bien interesante. Es pantallas de todo tipo, televisor, de todo tipo. Ok, importante. ¿Hay alguna forma de que una persona por el uso excesivo del celular pueda desarrollar depresión? Ya hablamos de la ansiedad, pero ¿se podría desarrollar depresión por el uso excesivo del celular? En parte sí, yo no diría que como que la causa sea el uso del celular, porque no conocemos causas específicas para... No es que no conozcamos causas, es que no hay una sola, ¿no? Para desarrollar depresión y todo esto, ¿no? Pero sí sería un factor desencadenante o de mantenimiento, o sea, perpetuante de una depresión, por supuesto, ¿sí? Desde todo lo que estuvimos hablando, la fatiga cognitiva por el constante procesamiento, la comparación, bueno, una serie de cosas también, que el internet tiene sitios también bastante oscuros, ¿no? Entonces, bueno, es bastante complejo. Porque muchas personas sienten culpa por perder tanto tiempo en el celular y sin embargo no dejan de utilizarlo. Estamos de alguna manera ya condicionados, ¿sí? Este tema de voy a hacer algo, sí, como por ejemplo, no sé si les ha pasado cuando inicias una dieta, inicias el gimnasio,
inicias un hábito en específico o quieres cambiar un hábito en específico, como por ejemplo ser más puntual, etc. Por más que uno quiera hacerlo, no es suficiente con querer hacerlo, ¿no? Porque hay una serie de cosas que rigen y van siendo como reforzando lo que sería ese hábito, ¿sí? Entonces, por supuesto, el celular, lo hablamos hace rato, tiene muchos reforzadores que hacen que se mantenga. Entonces, de alguna manera, involuntariamente, nuestro organismo va a querer otra vez esa Estímulo. descarga de dopamina, de placer, de etcétera, ¿sí? A pesar de que yo conscientemente diga, mira, yo ya no quiero o quiero disminuir el uso del teléfono, del celular, hay una serie de otras cosas que respondemos involuntariamente. ¿Cuál es la tarea? Poco a poco hacer que dejen de ser involuntarios. Claro. ¿Cómo podemos recuperar la atención y volver a enfocarnos en lo que verdaderamente importa en nuestras vidas? ¿Cuáles pueden ser esos tips para ayudar a enfocarnos en, a lo mejor, no sé, salgo con mi familia, salgo con mis amigos? ¿Qué puedo hacer aparte de apagar el celular, por supuesto? Sí. Bueno, lo que hizo tu papá era excelente, porque es algo que podemos llevarnos, pero desde ir tomando descansos, ¿sí? Preguntarte si esto que yo voy a hacer realmente lo puedo hacer sin el uso del teléfono, hacer un poquito de ese mindfulness, o sea, de esa conciencia plena. Vivir en el presente. De vivir en el presente. Pero estoy cocinando, por ejemplo, y bueno, me voy a dedicar a cocinar, no cocinar y ver la serie, cocinar y ver tal cosa, sí, ¿no? Dedicarme realmente a eso. Eso nos va a ayudar a bajar como esas revoluciones que tiene nuestro cerebro, nuestra mente por todo esto, que nos condiciona también a tener un procesamiento cognitivo como a millón, ¿sí? Constantemente. No sé si les ha pasado, pero que a veces un video, de hecho, dura más de X minutos, entonces ya lo quieres por dos. Pasar o lo quieres dar en por dos, ¿no? Entonces, poco a poco y bueno, en la vida uno no le puede dar por dos a la vida, entonces es como estar en ese momento presente, permitiéndote también experimentar esas otras emociones, sentimientos que no siempre van a ser placenteras, porque es que la vida no siempre va a ser placentera. Tenemos una serie de emociones y la mayoría de ellas son displacenteras, de hecho. Aburrimiento, ira, tristeza, ansiedad, etc. Son displacenteras. Y que es saludable que nos permitamos experimentarlas. No fusionarnos con ellas, pero experimentarlas. Porque nos van a dar indicadores, por ejemplo, de cosas que no van conmigo, cosas que me hacen daño, cosas que quiero cambiar o necesito cambiar en mi vida. Son esos indicadores. Ok. ¿Qué hábitos me recomendarías, aparte de lo que estábamos conversando de mi papá, de quitarlo de plano? 3 hábitos que sean... que colaboren en tener una relación más saludable con la tecnología. Por ejemplo, ya sabemos que al dormir 40 minutos mínimamente apagamos el teléfono o lo dejamos a un lado. ¿Qué otros 2 podríamos utilizar? Pudiéramos también llevarlo al despertar. Ok. Que no sea lo primero que uses al despertar. Sí. ¿Ok? Que de hecho lo uses como 40 minutos o 1 hora después de despertar, ¿sí? Te levantas, haces tu desayuno, tomas tu cafecito, etcétera, etcétera, ¿sí? Y poco a poco vas utilizando el celular, pero que no sea lo primero que usas, ¿sí? Y lo otro es que si estás compartiendo con un ser querido, permítete de estar ahí presente con ese ser querido, ¿sí? No es momento para el celular, no es momento para revisar redes sociales, es momento para escuchar, compartir, ¿sí? Hablar. Perfecto. Si pudieras dejarle un mensaje a quien siente que el celular le está robando su tranquilidad y está viendo este episodio, ¿qué le comentarías? Oye, que se permita conectar con las personas que tiene a su alrededor, familia, amistades, ¿sí? Salir un poco de esta vida, que las redes sociales es una vida un poco plástica, un poco de cosas que no necesariamente son tan humanas y de hecho acercarnos a lo que sí es humano. Sí, esas personas que tienes a tu alrededor. Y si sientes que tú te estás, bueno, sobrepasando, hay profesionales muy buenos que te pueden acompañar en este proceso. Ok, ¿me puedes indicar tus datos de contacto por si alguna persona que esté viendo este episodio quiere ir a terapia contigo? Sí, el 0412-355-2066 para citas, sesiones online. ¿Alguna red social? Sí, @regulándonos es una... algo que tengo en equipo con una colega maravillosa. Un proyecto. Sí,
Y mi red social personal es de catastrofización, un poco compleja, creo que mejor se escribe o algo por el estilo, pero ahí está. Tómalo por mi nombre, sale, Stefano Movili. Bueno, Estefano, muchísimas gracias por acompañarnos en la entrevista del día de hoy. Gracias, gracias. Nos vemos en un nuevo episodio de Mente y Salud Transformando tu Vida. Suscríbanse, comenten y compartan este episodio con alguien que puede necesitarlo.